Voy a grabar y voy a tratar de pelear un poco con esto. Ya, entonces, bueno, entonces yo les dejé un ejercicio de regresión lineal simple para que lo pudieran hacer. La idea era que pudieran resolver el problema de o sea, pudieran resolver el problema de la regresión utilizando el método cerrado o el método analítico. Y para eso tenían un par de matrices, o sea, unos vectores acá, unos datos, y luego la idea era construir el código para hacer esto. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes hicieran este código, ¿ya? Y luego ejecutaran unos tests y cuando tuvieran los tests listos, cuando pasaran todos me enviaran este trabajo. En la clase pasada no lo expliqué, entonces se los voy a explicar ahora para dejar el ejercicio y para que los traten de hacer. Entonces, am, si me dan un segundo que aquí esto para mostrarle un poco cómo lo haría, cómo lo haría así como si fuera estudiante. Voy a tratar de crear, voy a salirme de acá. em, Voy a crear una pantalla, una, voy a tratar de abrir mi cuenta como estudiante. Esto para mí es complicado la cuenta de estudiante porque tengo que buscar un navegador sin cookies para que lo haga, así que me demoro un poco. Pero ya lo tengo. Ya, si me dejó entrar. Entonces ahora lo voy a, les voy a mostrar cómo hacerlo. Hola, buenas tardes. Voy a... Para eso tengo que compartir. No lo veo. Ujú. Ya, ahora sí. Eh, Me imagino que... Espero que vean lo que... eh, ahora ingresé como estudiante. Entonces, la idea era que hicieran esto. Ustedes tienen que resolver el ejercicio, ¿ya? Y aquí se les pide que deban escribir una función que entregue los resultados de las predicciones, ¿ya? En un arreglo NUM. Entonces, para eso hay que hacer un código, ¿ya? Ahora, la idea de esto, bueno, ya están viendo la solución, pero bueno, ya la tengo hecha, pero bueno, se las muestro igual ya. Em, entonces, ustedes tienen un código y la idea es que uno llame a este, se podría decir que este es el programa principal, ¿cierto? Y yo llamo a esta función de predicción, le paso los datos y él construye el modelo, que eso lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que cargábamos los datos, cargábamos los i? Los datos después teníamos que transponerlos y agregarle una fila de unos, que lo hacíamos con el vertical stack, ¿ya? Bueno, por mejor, como recomendación, hacíamos una copia de la matriz para no tener problemas con las referencias. Luego creamos el vector de ruido, que era un vector columna. Acuérdense que el NP New Axis era para generar el vector columna. Y con eso finalmente teníamos el modelo, ¿ya? Am, a ver, lo voy a hacer, igual les voy a mostrar para que no sea tan rápido, o sea, para que se recuerden un poquito de la clase pasada. Nosotros tenemos el Xdata, ¿ya? Entonces, si nosotros ejecutamos este código acá con el run de acá arriba, voy a poder ver los datos, ¿ya? Entonces aquí teníamos, eh, parece que tienen los print ahí. Bueno, el Xdata es esta fila de arriba donde están los datos 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y si podemos revisar el i también.
si ustedes quieren. Y lo que nosotros queríamos hacer es que eran estos vectores, convertirlos a columnas. Entonces, para eso, nosotros lo que hicimos fue agregar, convertirlo a columnas, ¿no es cierto? Y eso lo dejamos en X, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ejecutamos este código, podemos ver que este 1, 2, 3, 4, 5 que estaba como vector ahora es una matriz que está en forma de columnas y que al final le agregamos unos unos por el tema del bias, para agregar el bias a la solución, ¿ya? Y luego hicimos lo mismo con el i, ¿ya? Si nosotros hacemos un print acá, como ven, yo estaba haciendo la ejecución dentro de mi consola con el run de acá arriba y yo puedo probar el código 1000 veces, ¿ya? Aquí pueden ver que el eje, el i, sería ese que está ahí, ¿ya? Y, eh, y listo, ya tenemos los datos para poder hacer nuestro modelo. Ya, en este caso, cargamos los datos, aquí tenemos toda la parte de datos, y ahora vamos a construir el modelo a partir de un modelo de regresión lineal, ¿ya? Y lo vamos a hacer con el método cerrado o analítico. Era analítico porque tiene una fórmula asociada. Y la fórmula que vimos en clase era que yo multiplicaba la transpuesta de esta matriz por el X, luego eso lo multiplicaba por la transpuesta de la matriz y finalmente, perdón, multiplicaba la transpuesta de la matriz por el X, le calculaba su inversa, que es esta que está acá, y luego eso lo multiplicaba por la transpuesta de la matriz y finalmente por Y, y eso me daba como salida este W, que serían los pesos, ¿ya? Lo que yo ando buscando, los parámetros que ando buscando. Ahora, el principal o el método principal acá es predicción, porque la idea es que yo llamara al método de predicción, le pasara cualquier valor de X y él me calculara las predicciones. Entonces, lo primero que hacía el predicción era llamar al que calcula el modelo, que lo calculaba de esta forma, ya lo vimos, y finalmente el resultado que me entrega eso es un... Voy a borrar esto para que se vea claro. Em, me entrega un W, que sería lo que, los pesos o los parámetros de mi modelo. Entonces, si yo imprimo esto, van a ver que, claro, como no hice la predicción, no lo está llamando. Entonces, voy a llamar acá a la predicción y le voy a pasar el X con los unos. Entonces, le voy a pasar la matriz de columnas con los unos y él llama ahí me imprimió el I, no quería que imprimiera eso. Llama al método, hace sus cálculos y me entrega los dos pesos, ya como vector columna o matriz columna, donde el primero corresponde a la pendiente y el segundo corresponde al bias. Ese es el modelo que se calculó a partir de el cargar el modelo. ¿Mm? Y bueno, ahora lo que hago es utilizar el W, estos pesos que están acá, y lo multiplico por lo que yo quiera. En este caso, yo le paso un vector de unos, una matriz de unos con sus valores de entrada, de los atributos de entrada, lo multiplico por los pesos y él me genera la predicción, o sea, el I que yo ando buscando. Entonces, entonces, lo que hace esta aplicación es llamar a predicción y hacer ese cálculo. Bueno, acá tengo un ejemplo sencillo, que era el que salía cada rato recién. Voy a borrar acá, voy a colocar el código acá y borrar ese print. Entonces, lo que va a hacer este código, el programa principal acá, va a llamar a predicción y le va a pasar un vector, para que lo tengan claro. Si imprimo X ones, ya. Voy a comentar esto para que se vea bien por paso. Si yo lo que voy a hacer es pasarle un vector que es ese x1, x1, donde tengo 1 con 1, 2 con 1, 3 con 1. O sea, esto yo quiero predecir cuál es su etiqueta, ¿ya? Y lo que hago es pasar esa matriz a predicción y él se va a encargar de calcularlo. Entonces, en este caso, lo que va a hacer, lo va a calcular y me va a entregar las predicciones. Entonces, si corro esto, él llama a predicción y obtengo un vector como respuesta. O si quiero lo pongo acá más ordenado, ¿ya? Acá tendría, lo que voy a recibir como respuesta es el IPRED, que sería la predicción, ¿ya?
¿ya? Entonces, eh, ahora yo le puedo pasar cualquier tipo de vector y él debería generar una predicción, ¿ya? Y hasta ahí todo ok. O sea, como pueden ver, acá está el código que deberían haber hecho o tratado de hacer como ejercicio, que era primero cargar el modelo, luego acondicionar los datos y finalmente calcular el modelo, que en este caso es muy sencillo porque es una fórmula. Luego, como ya tengo el modelo, o sea, el modelo serían estos parámetros que calculé. Ojo que aquí serían los parámetros que son parte del modelo. ¿M? Y estos parámetros yo luego finalmente los multiplico por cualquier entrada, cualquier atributo, y él va a generar una predicción. Y esa predicción es la que capturamos acá y la imprimimos. Entonces, esa era la idea. O sea que ustedes, a partir de definir la predicción, pudieran calcular predicciones de cualquier tipo, ¿ya? Entonces, para usar esta interfaz, ustedes pueden acá, como pueden ver, yo estuve jugando, puedo crear mis funciones, mis modelos, también aquí puedo agregar otras funciones, y que quiero crear módulos, etcétera. Yo puedo aquí trabajar como que fuera el Visual Studio y hacer mis cálculos. Pero ahora yo quiero saber si esto que estoy haciendo está bien. Entonces, acá voy a hacerlo como que no existiera. Ustedes en su interfaz lo más probable es que vieron consola y shell, nada más. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que en el caso de ustedes tienen que presionar el botón más y dentro de todas estas cosas que módulos que hay o componentes, buscar uno que se llama test, ¿ya? Y cargarlo. Yo para cada ejercicio ejecuto o defino test que tienen que pasar. En este caso el test es uno solo. El test lo único que hace, se lo voy a mostrar para que lo vean. Ah, no, se puede ver acá. El test lo único que hace es que yo genero un conjunto de datos que tienen atributos y salidas. Le paso los datos de los atributos de entrada y trato de comparar si esa salida se parece a lo que yo espero. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer acá es que, por ejemplo, yo eh, o sea, hice mi código y quiero probar que funcione. Recuerden que lo que va a hacer esto es llamar a predicción, le va a pasar esta matriz de entrada, va a generar las predicciones y luego va a comparar con lo que debería dar, y si da, va a decir pasó el test, si no, va a rechazar el test. Entonces yo hago correr el test y vamos a ir a la pantalla de consola, ahí se ve que el test está corriendo y aquí dice que el test pasó. O sea que en el fondo yo generé un conjunto de atributos de entrada con la salida esperada y mi algoritmo funcionó bien y pasó el test. Supongamos que yo me equivoco, ¿ya? Am, no sé, le agrego acá a los pesos, le agrego un más uno, ¿ya? Esto debería funcionar. Sí funciona, pero dan todos los resultados mal, ¿ya? Entonces, hice mal el modelo, construí mal el predictor. Así que ahora voy a ir a test, ¿ya? Voy a correr los tests y cuando corra el test me voy a dar cuenta que se cae porque me dice la predicción sobre el mismo conjunto de datos de entrenamiento es errónea. O sea, que probé con los datos de entrenamiento y no me da el mismo resultado de salida. Quiere decir que hay un error. Entonces tengo que revisar mi código. Ah, no, sí, verdad, me equivoqué acá, lo corrijo, voy a test, los hago correr de nuevo y hasta que finalmente yo ya termino y chequeo que los tests que yo dejé corren. Y cuando ya corran, ustedes tienen que hacer un submit, ¿ya? Entonces, aquí dicen ustedes que van a enviar el taller y ahí lo envían, ¿ya? Ahora, si algo no lo lograron hacer bien o pasó algunos tests, igual o sea, envíenlo, porque después pueden reenviarlo si quieren de nuevo el proyecto para ver hasta qué test se están equivocando o qué test le está saliendo mal para ver si después se los puedo explicar en la clase. Entonces, lo que quería antes de partir la clase y mientras llegan sus compañeros era justamente eso, poder mostrarles am, cómo, eh, eh, cómo pueden ustedes operar para poder hacer estos pequeños códigos que yo quiero dejar para que ustedes vayan un poco soltando la mano con el tema de los clasificadores y la regresión. Así que ahora yo lo más probable es que les deje el próximo jueves, porque voy a tratar de los jueves ir dejándole un código
donde ustedes les voy a dar un desafío, o sea, dejarles alguna cosa y ustedes sean capaces de tratar de construirlo. Ya, aquí, este código, si quieren, les abro de nuevo mejor les voy a abrir hasta el próximo jueves el ejercicio antiguo, traten de hacerlo solo. Este video igual lo voy a subir, así que pueden ahí mirar el código que yo hice y tratar de entenderlo, y tratan de hacerlo. La idea sería que ojalá todos puedan mandar sus tests. Esto es importante porque las pruebas, lo que estoy haciendo acá son las cosas que puedo preguntar en las pruebas. Entonces, es bueno que ustedes revisen este código. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Bueno, si no tienen dudas, voy a continuar ya con la materia. ¿Ya? Em, entonces, continuamos. Bueno, entonces, la clase pasada. Bueno, todo esto que estamos haciendo ahora es un poco en el contexto de hacer un repaso de lo que es regresión lineal, clasificación lineal y posteriormente pasar a redes neuronales para ya comenzar a ver la parte de deep learning. Yo espero hoy día hacer un repaso de clasificación lineal y el próximo jueves me gustaría empezar ya con las redes neuronales, pero no quiero hacer tanta clase, o sea, hago clase, pero me gusta, ojalá poder que abordemos siempre un pequeño ejercicio para desarrollar y ojalá usar la plataforma. Así que igual les pediría ahí que hagan los ejercicios, o sea, dense un poco de tiempo para revisarlo. Y por último, si están malos, lo bueno que tiene esta herramienta es que ustedes me pueden preguntar por qué no les funciona o si tienen alguna duda, yo los puedo ayudar. Bueno, vamos a ver esta parte de repaso en el fondo y comprende un resultado de aprendizaje que es comprender en profundidad los algoritmos empleados en la implementación de redes neuronales. Y en este caso ya van a ver que todos estos algoritmos que estoy viendo desde la primera clase van enfocados a entender mejor las redes neuronales, ¿ya? Y que todo va encadenado en el fondo. Entonces, primero hoy día vamos a hacer un poco de repaso de clasificación y explicaré el tema del descenso gradiente. La próxima clase, lo más probable es que comience con un ejercicio práctico para que tratemos de hacer algo con descenso gradiente y ya empezar con las redes neuronales. Bueno, recordemos un poquito la clase anterior. Lo que vimos nosotros en la clase anterior fue el repaso de la regresión lineal. Vimos lo que era la solución analítica, la solución iterativa y el descenso gradiente, en forma muy general. Vamos a ir viendo en forma práctica, como les digo, en las próximas clases. Entonces, lo que vemos nosotros que primero tenemos siempre los problemas que nosotros vamos a resolver son problemas donde tengo una variable independiente, que en este caso es la temperatura en Fahrenheit, y tengo una variable que es independiente, que es dependiente, perdón, y que es en este caso la demanda de energía. Y lo que vimos en la clase pasada es que nosotros tratamos de ajustar una recta, ¿ya? En, con o sea, lo que tratamos era ajustar una recta a esos datos, ¿ya? Y para eso vimos que teníamos que primero saber, eh, o sea, poder calcular que el modelo o la recta que yo estaba aproximando tenía un bajo error, por lo tanto tenía que construir una función de error, que en ese caso era esta función de pérdida, y que la función de pérdida más tradicional, que el error de mínimos cuadrados, es la predicción, ¿no es cierto?, menos la etiqueta real. En este caso era la predicción, que sería la relación entre la temperatura máxima y los parámetros, menos la demanda real, que es un dato que yo tenía en un dataset. Posterior a eso vimos que había una solución que era una solución directa, que era la solución analítica, y que en este caso, si nosotros de alguna forma descomponemos un sistema de ecuaciones, llegamos finalmente a esta expresión, que es la pseudo inversa de la matriz o sea, es la pseudo inversa de la multiplicación entre los valores de los datos transpuestos por los datos sin transponer, la pseudo inversa, y finalmente esos datos de nuevo transpuestos por los datos reales. Y eso nos va a dar los parámetros finales. Como vieron recién en el ejercicio de Python, vieron que toda esta multiplicación me dio dos parámetros que eran los parámetros que yo necesitaba, que son el bias y la pendiente de esa recta. Así que eso es lo que vimos en la clase anterior. Y va algunas aproximaciones al descenso gradiente. Hoy día no vamos a tener más, pero vamos a cambiar vamos a pasar de la tarea de regresión a una tarea de clasificación y vamos a tratar de explicar los otros conceptos que nos faltan. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la clasificación lineal, ¿ya? Y que está dentro del contexto del aprendizaje automático que hemos estado mirando nosotros.
recordar que los conceptos que estamos utilizando, etiqueta, es es lo que el valor que yo quiero predecir, es el valor que yo le coloco, que es una categoría, en este caso, y los atributos son estas variables de entrada, que son estas variables independientes que yo voy a relacionar con una etiqueta. Dentro del aprendizaje supervisado, esto lo vimos en la clase pasada también, la idea de la tarea de aprendizaje supervisado es que, y sobre todo en lo que vamos a ver ahora, que es clasificación, tenemos en un dataset con etiquetas, o sea, tenemos algo, atributos, y tenemos etiquetas, y luego a partir de un modelo que vamos a ver ahora, nosotros vamos a aprender un modelo. Y que el modelo, para sorpresa de ustedes, no es más que un modelo de regresión lineal, ¿ya? Y finalmente ese modelo o esos parámetros que yo encontré son los que yo utilizo para poder predecir etiquetas cuando no conozco su etiqueta y solamente conozco los atributos de entrada. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. Ahora, la tarea, nosotros hemos estado viendo la tarea de clasificación, que la tarea de clasificación ya vimos que son atributos y etiquetas, pero estas etiquetas son etiquetas continuas que tienen un orden, que son intervalos o son razones, pero son números, ¿no es cierto?, continuos que tienen un orden. Y dentro de esas tareas de aprendizaje está la clasificación, que ahora la etiqueta es una categoría, ¿ya? Esta, esta categoría o esta etiqueta categórica son de dos tipos, nominales u ordinales. Las nominales son, por ejemplo, cuando yo nomino algo, le digo, tú eres un perro, tú eres un gato, tú eres un ratón, etcétera. Recuerden que las variables categóricas no son cuantitativas, son cualitativas, le agregan una cualidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo esto es un perro, o esta es una mujer, o esta es una cara bella o una cara fea, es una cualidad, es cualitativo. Hay cierta subjetividad en esa asignación. Ya cuando así asigno las categorías. En el caso de la regresión, las etiquetas eh, son variables cuantitativas porque tienen un valor específico. Hay una temperatura asociada que es real, que es física y que nadie puede decir otra cosa. En el caso de las variables de clasificación, que son categóricas, hay una asignación cualitativa, o sea, que yo a partir de mi observación y con toda la subjetividad que involucra eso, asigno la categoría, ¿ya? Ahora, dentro de esas categorías están las nominales, que son esas directas, que yo le digo que es un perro, un gato, un ratón, no tienen ninguna relación entre sí, y también están las ordinales, que son categorías, que son etiquetas que también son cualitativas, pero que tienen un orden. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, y yo eso creo que les di ese ejemplo en clase, cuando digo alto, bajo y chico, o sea, alto, mediano y chico, dependiendo del contexto del lugar, alto para algunas personas va a ser una persona sobre 1,90 m y para otras personas una persona que es sobre 1,70 m va a ser también alto. Entonces, si se dan cuenta, no tengo esta relación numérica, tengo solamente una relación de etiquetas, pero tienen un orden. O sea, hay un orden, por eso se llaman ordinales, porque son etiquetas que son categóricas, pero en este caso tienen un orden y que son asignadas en forma subjetiva. Por ejemplo, ejemplos de clasificación es predecir si un correo es spam o no. ¿Ya? Aquí también entra la subjetividad, porque puede venir un correo que sea una propaganda, pero de una cosa que yo quiero, y el sistema de correo lo va a clasificar spam. Los sistemas de correo, alguien categorizó esos textos como spam o no spam, y puede ser que para algunas personas ciertos correos no son spam y son spam para mí. Eso se dan cuenta que esa asignación de esa categoría, de esa etiqueta, es subjetiva. En análisis de sentimiento, con mayor razón. O sea, hay gente que hace análisis de un texto para saber si ese texto alguien está expresando alegría, tristeza o rabia, y dependiendo de la persona que la etiquete, va a colocarle categorías de alegría o de tristeza o de rabia, dependiendo de su experiencia personal. Entonces, generalmente la asignación de etiquetas sobre los datos se hace con varias personas, no solamente con una, por esta subjetividad. Y bueno, predecir si una persona tiene COVID o no, bueno, eso ya es más científico, ¿no? Pero etcétera. O sea que en el fondo ahora tenemos un conjunto de datos de atributos de entrada, de características, o feature, como le llaman en inglés, y yo ahora se las paso a un modelo y él es capaz de asignarle esa etiqueta, ¿ya? Tengan cuidado con el tema de la etiqueta porque es importante saber la diferencia entre las etiquetas que son de tipo categórica a las que son de tipo numérica, como en el caso de la regresión. Bueno, dentro de las tareas de clasificación hay varias formas de clasificar. La más simple y la que vamos a ver hoy día en clase es la clasificación binaria.
O sea, por ejemplo, yo le paso unos atributos de entrada y me dice si esos atributos de entrada pertenecen a una categoría o no. Por ejemplo, si tengo unos datos de entrada y me dicen esta persona está sana o esta persona no está sana. Dos categorías. Le paso una imagen de un perro y me dice esto es perro, esto no es perro. Eso se llama clasificación binaria o también algunos, los estadísticos le llaman dicotómica, que tiene solamente dos estados, está o no está. Después está lo que se llama la clasificación multiclase, que es una clasificación cuando yo le paso un conjunto de atributos de entrada y él elige entre un montón de categorías cuál es. Por ejemplo, el típico ejemplo que doy yo, le paso un conjunto de atributos y él puede elegir si es gato, ratón, perro, caballo, por ejemplo. Ya, eso es multiclase, que dentro de un conjunto de muchas etiquetas, él elige una. Ahora hay que tener cuidado porque eh, por ejemplo, si yo tengo ratón, perro y gato, y le paso un caballo y no está dentro de la etiqueta, igual el clasificador va a tratar de pescar el caballo y asignárselo a un perro, a un gato o a un ratón. O sea, lo que más se parezca lo va a asignar a esa etiqueta. En el multiclase pasa eso. O sea que si no conoce la clase, va a tratar de asignarla a otra clase, a la clase que más se le parezca. Así que tenemos clasificación binaria que solamente dice si pertenece o no pertenece, la clasificación multiclase, que es que de un conjunto de etiquetas elige una, y después está la clasificación multietiqueta, o multilabel también, como se le llama. En este caso es un caso especial entre la mezcla entre clasificación binaria y clasificación multiclase. Aquí el clasificador, si yo le paso un conjunto de datos, él dice si pertenece o no pertenece cada una de las etiquetas. Por ejemplo, le paso una imagen y él me dice, es perro, no es gato, pero también es ratón. Eso es multietiqueta o multiclase. O sea, perdón, eso es multietiqueta, multilabel. O sea que yo tengo ahora un conjunto de etiquetas y él dice si pertenece, es como clasificación binaria, él dice si la tiene o no la tiene, y pueden ser varias. En el caso del multiclase solo elige una clase. ¿Ya? Entre muchas clases posibles, predice una. O sea, predice si es auto, si predice que es moto o predice que es avión. Y en el caso de la clasificación multietiqueta, tengo muchas clases, pero la salida puede contener muchas. O sea, yo puedo decir, esto es gato, esto no es ratón, esto es perro. Entonces, es como una especie de gato-perro, pero dentro del clasificador, él no sabe bien cómo definir eso y dice, es las dos. ¿Ya? Entonces, no sé si se entiende bien la diferencia entre ambas definiciones. ¿Se entiende bien? Si quieren me lo pueden escribir por el chat, si no van a... Sí, se entiende. ¿Se entiende? Ya. Que son ahora ustedes dirán, ¿y por qué se complican tanto? Porque hay veces que hay problemas que si yo utilizo clasificación multiclase, como tiene que elegir una, y las imágenes o lo que sea, o los datos, los atributos de entrada son tan difíciles que no es capaz de decir si pertenece a una específico, pero sí tiene la capacidad de decir que pertenece a una o más. Entonces el error baja, ¿ya? O sea, por ejemplo, si veo una cara, estoy clasificando mujeres y hombres y tiene una cara que no sabe lo que es preferible que diga que es hombre y mujer, o sea, ambigüedad, antes de decir que es mujer siendo que es hombre, o viceversa. ¿Ya? No sé si se entiende. O sea, la clasificación multiclase perdón, la clasificación multietiqueta es más flexible cuando tengo problemas más complejos en el tema de clasificación, ¿no? Y lo otro que, la verdad que hay muy poca gente que lo ocupa, yo lo ocupo muchísimo, es el que más uso para mis problemas, porque generalmente los problemas son más complejos y trato de controlarlos por ahí, pero en la mayoría de la gente no lo ocupa, así que les cuento que es una buena forma de clasificar. Bueno, como les decía yo y adelantaba, hoy día vamos a tratar de entender cómo funcionan los algoritmos de clasificación binaria, o sea, que tiene o no tiene. En este caso vamos a tomar un ejemplo que seguramente lo vimos los que dieron ciencia de datos lo han visto, que es clasificar si una persona tiene un tumor maligno o un tumor benigno cuando me refiero a cáncer de mama. Ahora, esta tiene su historia, este es un ejemplo, esta es una base de datos antigua del año 92, donde en ese tiempo no habían estas técnicas de deep learning, ¿no es cierto? Entonces lo que hacían los médicos o los especialistas es que tomaban una imagen de unas células de mama y manualmente las estudiaban y creaban 10 atributos en total, donde ellos
por cada célula que había, le calculaban el área, el perímetro, la concavidad, la textura, ¿ya? Y calculaban la media, la desviación estándar, etcétera. Y eso eran los atributos de entrada. O sea, si las células tenían mucha área y estaban con muchas concavidades, muy deformes, cuando tiene concavidades es que las concavidades son así, tenían muchas concavidades, estaban muy deformes, y eso estaba indicando claramente que había una célula que tenía problemas. Entonces lo que hicieron fue tratar de meter esto en máquinas de aprendizaje para poder con la información de estos atributos, poder decir si esa imagen tenía o no cáncer de mama. Entonces el problema cambia, porque nosotros lo que teníamos, no estaba, lo que estábamos acostumbrados a ver nosotros era que nosotros teníamos un conjunto de datos, teníamos una variable independiente y otra variable dependiente, y nosotros tratábamos de ajustar una recta sobre esos datos. Bueno, este problema, como es de clasificación, a mí no me interesa ajustar la recta, no tiene ningún sentido. Lo que me interesa es separar aquellos atributos que corresponden a una clase con respecto a otra clase. Entonces ahora, en vez de ajustar una recta, yo lo que trato es de separar este conjunto de datos. Aquí, en la gráfica que ustedes pueden ver, se tomaron dos atributos de la base de datos, de estos 10 atributos en total, se tomaron solamente dos, donde está el área media de las células y, lo más importante, las concavidades. Acuérdense que cuando es cóncava, si tiene muchos puntos de concavidad, quiere decir de que la célula está deforme, ¿no? Y eso es un indicador de que la célula podría ser cancerígena. Y efectivamente, cuando se grafica el área media, ¿no?, de las células, para una imagen en particular, y la media de las concavidades o puntos de concavidad de las células que hay, en el fondo se muestra que los que tienen pocas concavidades y tienen áreas pequeñas son los que son generalmente células benignas, y luego aquellas que tienen un mayor tamaño son células malignas. Pueden ver que también aquí se producen algunos puntos de intersección entre algunas imágenes que tienen esos datos y que sí tienen la condición, y eso obviamente tenemos que buscar clasificadores que ajusten mejor esa recta. Entonces, nuevamente aparece en nuestros modelos una recta. Por eso se llama clasificación lineal. O sea, ahora vamos a buscar una recta que, en vez de cortar o tratar de modelar los datos, lo que vamos a tratar es de conseguir una recta que corte los datos. Y aquí viene una pregunta que no sé si me puede responder alguien. ¿Cómo creen que nosotros, aplicando las técnicas de regresión lineal, o sea, lo que hemos visto hasta el momento, podríamos modificar este algoritmo para que podamos cortar estos datos o dividirlos en dos? ¿Qué creen que deberíamos cambiar para aplicar lo mismo que hemos visto en regresión lineal, pero ahora para usarlo para la clasificación? Recuerden que la regresión lineal, yo lo que trataba era de buscar el error entre el valor real menos el valor predicho, y con ese error yo trataba de ajustar la curva. Aquí es diferente, porque aquí yo tengo unos datos que yo los etiqueté como positivas y como negativas, así que tengo solamente dos valores, tengo o es positivo o es negativo. Entonces, ¿qué creen ustedes que sería importante cambiar para que esta recta que estaba antes así, ahora gire y se coloque de esta forma? ¿Qué habría que modificar? No sé, ¿no lo ven? Yo veo como, tipo, como la distancia que tiene que ver entre los puntos rojos y los puntos azules, que sé que haya como una menor distancia entre ellos, que la recta tenga como eso, como la menor distancia entre esos dos puntos. Claro. Ahora, lo que yo creo que más también interesa es que, si yo tengo un modelo y predice valores por ejemplo, en este caso, que el tumor sea benigno o sea maligno, a mí lo que me interesa es que cuando haga la predicción la haga bien. O sea, si es una predicción, ojalá esa predicción sea correcta. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente, en vez de entrar en temas de distancia, yo lo que voy a tratar de hacer es jugar nuevamente con la función de error. O sea, yo voy a tener que tener una función que sea capaz de darse cuenta cuando yo clasifico mal o cuando yo clasifico bien. Es decir, creo un modelo, ya, creo un modelo, y ahora el modelo
hace su predicción, dice clase positiva, clase negativa, y ahora yo la comparo con la clase real y soy capaz de dar un error. Entonces hay que cambiar. O sea, yo lo que quería, yo sé que eso lo he contado en todas las asignaturas que hago, porque lo que tiene que quedar claro es que los algoritmos o los nombres de los algoritmos solamente cambian, bueno, en la mayoría de los casos, porque yo lo que hago es cambiar la función de error. En el caso de regresión lineal, como me interesaba ajustar los datos a una recta, entonces ahí me interesaba la recta con respecto al dato y calculaba un error por cada uno de los datos y calculábamos el error cuadrático medio. Pero si lo quiero hacer para clasificación, tengo que cambiar la función de error. Y la función de error que nosotros vamos a utilizar acá es alguna que sea capaz de decir que si yo estoy sobre esta recta, estoy clasificando bien, y si estoy bajo esta recta, estoy clasificando mal. Aquí este ejercicio muestra que cuando yo quiero ajustar los datos, utilizo los mínimos cuadrados, lo que vimos nosotros, pero cuando tengo el caso de la clasificación, yo tengo que dividir esto. Y, y eso significa que para poder dividir esto, lo que yo trato de hacer es que yo digo que bajo esta recta están los positivos, por decir algo, y sobre esta recta están los negativos. Entonces, la función de pérdida va a tener que cambiar, porque ahora ya no clasifico sobre todos los datos, como lo hacíamos antes, que comparamos todos los datos, sino que ahora lo que voy a hacer es comparar la salida, porque las salidas son dicotómicas, son positivas o negativas, y eso me va a tener que dar un resultado positivo o negativo. Entonces, eso significa cambiar la función de pérdida. La primera función de pérdida, y bueno, dentro de la clasificación existen muchas funciones de pérdida. La más brutal y la más dura es la función de pérdida 1,0. ¿Qué quiere decir eso? Si yo construyo un clasificador, ¿ya? Y el signo me da positivo, que, quiere decir de que lo que estoy clasificando está bien. ¿A qué me refiero con positivo? Yo tengo aquí, a ver, es que no tengo, por ejemplo, supongamos que tengo mi dataset, ¿ya? Acá tengo mi I y acá tengo la predicción de I, ¿ya? Entonces, acá yo tengo, esto es lo real, la etiqueta real, ¿ya? Es uno. Aquí esto sería la real. La real. Acá tendría también, podría tener más uno, ¿ya? Aquí tendría menos y aquí menos. Entonces esto sería uno, uno y uno. Y ahora cuando hago la predicción, como pueden ver, si hago la predicción correcta, esto es, esto es una predicción correcta, así que eso está bien. Si tengo una predicción errónea, o sea, él se equivocó, me va a dar, por ejemplo, menos uno. Acá supongamos que de nuevo da una predicción incorrecta, ya que da una predicción correcta. Como pueden ver, a ver si puedo aquí. Como pueden ver, en esta, si yo multiplico la etiqueta real, que es positiva, con esta etiqueta real positiva, lo que me da como resultado es positivo. Eso significa que no hay problema. Sin embargo, bueno, y aquí también lo mismo, si yo tengo dos etiquetas que tienen el mismo signo, quiere decir de que el resultado de esto es positivo. Por lo tanto, si yo multiplico la etiqueta real con la etiqueta de la predicción, si me da positivo, quiere decir de que no hay problema, que está todo bien, que mi modelo clasificó bien. Pero si mi modelo em, se equivoca, como ya lo pueden ver ustedes acá, si el modelo se equivoca, me va a dar negativo, ¿ya? Y eso quiere decir de que aquí hay que castigar el error. O sea, el error tiene que crecer. Entonces, como pueden ver ustedes acá, esta función de pérdida, que es una función de pérdida que no se usa mucho porque tiene una discontinuidad ahí y eso hace que sea difícil de derivar, pero para que ustedes entiendan en forma general, lo que yo quiero hacer es que cuando yo tenga mi clasificador y mi clasificador genere su predicción, yo la voy a pasar por esta función y si la función me da positivo, como dice acá, perdón, ojo que este símbolo siempre se equivoca. Si la multiplicación entre estos dos da negativo, entonces vale uno la penalización. Si la, ¿Cómo se llama? Si la multiplicación entre la predicción y el valor real da mayor que uno, no hay nada, así que se asigna un cero.
Entonces, el error ahora, a diferencia del error que vimos en la clase pasada, que yo calculaba la predicción, la elevaba al cuadrado, perdón, tomaba la predicción menos la predicción real, la restaba y la elevaba al cuadrado, que eso me daba como una magnitud de error, ahora va a ser solamente dicotómica, ¿no? Que si, o sea, si se equivocó en la predicción de la etiqueta, la penalizo con un uno y si no, con un cero. Entonces, lo que hago es lo mismo. Tomo la sumatoria de todos los valores predichos versus todos los valores del dataset, todas las etiquetas reales, todas las etiquetas que predijo y empiezo a comparar una por una si se produjo un error. Si se produjo un error, es uno, le sumo uno al error y si no, un cero. Al final, eso me va a generar errores grandes, errores pequeños y yo voy a usar los mismos algoritmos que vimos de regresión, pero con la diferencia que ahora la recta va a buscar aquellos lugares donde se produzca el mínimo error. Y así, y eso va a producir que se tuerza, ¿no es cierto?, la resta y no ajuste a la relación entre el error, sino que trata de ajustar para dividir los conjuntos que corresponden hacia un lado, o las clases o las etiquetas que corresponden a un lado, con respecto a la otra. Ahora, como les decía yo recién, esta es la fórmula más bruta, ¿no?, de hacerlo, y de hecho es la que nos ocupa. Porque hay, como dice aquí, la pérdida 0,1 o la loss 0,1 es una métrica de pérdida que es difícil de optimizar y generalmente encontrar un optimizador para eso significa construir un problema que no tiene solución, que es NP-hard, que es un problema de difícil solución. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de usar es ajustarlas a otro tipo de funciones de pérdida y esas funciones de pérdida, al tipo de función de pérdida que yo ajuste mi problema, el clasificador va a tener un nombre en particular, ¿ya? Entonces, todos estos clasificadores que ustedes han visto, que escuchan habitualmente, son clasificadores que nacen de la función de pérdida en el fondo. Entonces, por ejemplo, tenemos la que les contaba recién, la función de pérdida 0,1, pero luego hay otras, que es por ejemplo, la de regresión logística, que es esta de acá. Como pueden ver, la logística tiene esta forma. ¿Ah? O sea, si tengo valores muy negativos, o sea, si mi modelo predice valores muy negativos, él, dependiendo del grado de negativo, él va a ir asignando un peso, ¿ya? Un peso de castigo. Y si tiene valores positivos, de a poquito le asigna pesos de castigo, pero hasta que llega a ciertos valores más grandes, ahí dice, no, este lo hizo bien, ¿ya? También está la jingue, que es una función que es lineal en el castigo, ¿no es cierto? Cuando me da valores negativos, y que sobre uno, cuando me dan valores positivos, no castiga y asigna valor cero. O sea que cuando el valor es positivo y está sobre uno, asigna valores cero. Si está entre cero y uno, castiga un poco. Y si está en valores negativos, va a asignar un error que es proporcional al error que yo estoy generando. ¿Ya? Y finalmente está la exponencial, como pueden ver ustedes acá, que cuando tengo valores negativos, esto crece, o sea, si tengo un error muy grande en la predicción, un valor negativo muy grande, este valor va a ser inmensamente grande, ¿ya? Y eso serían las funciones de pérdida. Ahora, quisiera preguntarles a ustedes de lo que acabo yo de contarles, y a ver si entienden un poco esto, ¿cuál creen ustedes que son estas funciones sensibles a los outliers? Acuérdense que los outliers son estos valores atípicos, estos valores que crecen muchísimo. Entonces, hay cuatro opciones ahí. ¿Cuál ustedes creen que es la correcta? Que la menos sensible a los outliers es la función de pérdida 0,1, luego la exponencial y luego la Hinge o la logística. O la 2, que dice que la que tiene menos sensibilidad a los outliers o a valores altos, a variaciones grandes de error, es la exponencial, luego la Hinge, la logística o la 0,1. O la 3, que dice que es la Hinge, la 0,1, la logística, la exponencial. O la 4, que dice que es la 0,1, la Hinge, la logística. Y finalmente la que tiene más, eh, ¿cómo se llama? Es que es más sensible a los outliers sería la exponencial. ¿Cuáles de ustedes creen que de esas cuatro alternativas es la correcta? Si quieren lo escriben por chat, si tienen alguna...
Ay, no puedo ver el. Me voy a tener que parar acá porque no puedo ver el chat. La exponencial. ¿Qué significa la exponencial? Que tiene, que es más sensible, menos sensible. Recuerden que hay cuatro alternativas ahí. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Dígame cualquiera para poder explicárselo. De esas alternativas, ¿cuál es la que tiene menos sensibilidad y que está ordenada entre la menos sensibilidad a la máxima sensibilidad? No se está viendo, profe. Ah, la verdad, algo está fallando. Ahí sí. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles de esas cuatro alternativas ustedes creen que es la correcta? Bueno, como no tengo respuesta, esta. Porque miren, si yo tengo grandes variaciones en el error, esta siempre va a entregar uno y cero. No es sensible a los outliers, ¿ya? Luego, esta, si se dan cuenta, va creciendo, ¿no es cierto? Y esta crece de forma lineal, por lo tanto, es sensible a los outliers, pero su crecimiento es lineal, ¿ya? Y no es tan grande. Pero en el caso de la exponencial, si el error de nuestro clasificador es muy grande, el castigo va a ser exponencial, va a ser infinito. Por lo tanto, la exponencial, es la que tiene más sensibilidad a estos outliers de error, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque estas lo que generalmente hacen es que se hacen saturar a los clasificadores, ¿ya? Entonces, es importante saberlo. Bueno, la 0,1 no es sensible, eso es muy bien, muy bueno, pero desgraciadamente la fórmula de optimización es difícil de encontrar y lo que nos quedan básicamente son la jingue y la logística, que son como este intermedio en donde tienen una función que es derivable y más encima no son tan sensibles a los outliers, aunque son sensibles, ¿ah? Sí, en los extremos sí van a tener problemas. Y la exponencial es prohibitiva por esa saturación que se produce acá cuando se producen valores muy negativos. Esto es importante porque cuando pasemos a las redes neuronales también se van a dar cuenta que ese mismo fenómeno también de alguna forma perjudica el entrenamiento de las redes neuronales. Bueno, dentro de lo que es la regresión logística, ojo que se llama regresión, pero es un clasificador, o sea, comienza con regresión, pero cuando ustedes escuchan regresión logística, ese no es un regresor, es un clasificador, y al igual que la regresión lineal, lo que hace es utilizar un modelo de regresión lineal, pero nosotros vamos a modificarlo para convertirlo en un algoritmo de clasificación. Es importante entender de que a pesar de que se llama regresión logística, no es una regresión, sino que es un clasificador. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque proviene de la estadística y porque la formulación es muy similar a la regresión, pero lo que vamos a hacer es poder convertir esto en un clasificador, en este caso binario. Se puede extender a otro tipo de clasificación, que en el caso de la clasificación multiclase, pero nosotros vamos a revisar la clasificación que es binaria. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que la función logística es una función que tiene que funciona de esta forma. Si ustedes reemplazan el valor de x, acá varios valores de x cualquiera, lo que van a obtener es esta curva, como una especie de S, ¿ya? Que también después le vamos a llamar sigmoide. Y esta función lo que hace es que cuando tengo valores bueno, cierto tipo de valores, en este caso valores menores a 3 genera
¿cómo se llama? Valores cercanos a cero. Y cuando tengo valores superiores a 3, esto me va a dar valores cercanos a 1. Entonces, bajo ese mismo concepto de que yo utilizo esta función sigmoide o función logística, yo lo que voy a hacer ahora es que en vez de colocar el valor de x, lo que voy a colocar acá es una función de regresión. Es la regresión lineal de toda la vida. O sea, el resultado que dé la regresión va a pasar por esta función y esta función va a calcular si pertenece, en el caso de que dé, o sea, perdón, en el caso de que dé 0, que no pertenece a la clase, y en el caso de que dé 1, voy a indicar de que pertenece a la clase. Entonces, no sé si se entiende bien. O sea, esta es una función que tiene esta forma y que está pensada para valores de x, pero yo lo que hago es agregar acá sobre este exponente la función de regresión, que en el fondo acá tengo el w, que sería la pendiente, y aquí sería el vías. Si yo cuando ya calculo ese valor, lo paso a la función de regresión y esa es capaz de decirme si pertenece, o sea, si me da un valor alto o cercano a 1, pertenece a la clase. Si me da un valor cercano a 0, quiere decir que no pertenece a la clase. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso se llama regresión logística, porque es una regresión que está metida de una función logic. ¿Ok? Entonces, así funciona, ¿no? ¿Se entiende el concepto? ¿Cuál es la idea o tienen alguna duda? Porque para poder explicar lo otro. Por mi parte se entiende. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Que mi modelo de predicción ahora va a ser encontrar el parámetro W y el V. Entonces, cuando después alguien quiera clasificar, por ejemplo, algún X, lo que va a pasar es que voy a tener que multiplicarlo por este valor de W, por este valor de V, pasarlo a la función y eso recién me va a entregar la predicción. A diferencia que antes con la regresión era directo, aquí tengo que pasarlo siempre por esta función logística. Bueno, lo que yo tengo que hacer o lo que yo quiero hacer es poder encontrar un mínimo donde estos parámetros teta que ando buscando, sean los que tengan el mínimo error con respecto a la función que yo estoy buscando. ¿Ya? Entonces, la regresión logística resuelve este problema usando la pérdida logística, que es la que vamos a ver ahora, que sería esta, y lo que tratamos de hacer nosotros es buscar una función de optimización. Ahora, la función de optimización que podemos utilizar nosotros es esa del descenso, es la que se llama descenso de gradiente, que lo que nosotros hacemos es encontrar, a partir de la función de error, encontrar un error y tratar de ajustar los pesos a partir del error que yo tenga. Si yo tengo un error que se mueve mucho, nosotros que los parámetros que yo estoy pasando se mueven mucho, eso va de alguna forma a castigar estos parámetros y se va a ir ajustando con el tiempo. Si ustedes se recuerdan, el descenso de gradiente, lo que vimos en la primera clase, era ese algoritmo que a partir de la dirección que tomaban los gradientes, yo eso se lo restaba a los parámetros y eso en el tiempo, iterándolo varias veces, iba ajustando el parámetro de salida, ya el parámetro final, el que ando buscando. Y la fórmula de regresión logística siempre tiene esta forma, ya es el cálculo de los gradientes, que sería esta parte de acá, multiplicado por un factor que es la tasa de aprendizaje y la resta al peso actual. Y eso me genera el peso nuevo, ¿ya? Y como lo vimos recién acá, esta es la función, o sea, esta, para que no se confundan, esta es la función logística que hace la predicción. Ojo, esta es la que hace la predicción, pero la función de error se define como esto, ¿ya? Con esta fórmula yo calculo el error que yo tengo en la fórmula. Entonces, lo que yo hago para poder calcular el descenso gradiente es derivar esta función de error y lo que me da es esto de acá. Entonces, este es el gradiente. Esto es lo que hace que la función, em, yo pueda decir cuán cerca estoy de un mínimo, de unos parámetros que estén cercanos a cero. ¿Ya? Y esto se calcula derivando, o sea, esta función es la de error, si yo la derivo, obtengo esa, y eso es lo que es la función que está acá, la que queda resultante, y esa después lo multiplico por un factor de tasa de aprendizaje y se la resto al parámetro al parámetro actual. Y eso se hace en forma iterativa. La regresión logística tiene varias ventajas. Una, que entrega probabilidades, porque si se dan cuenta, cuando yo aprendo un modelo, cuando aprendo el modelo, ahora cuando yo le paso
unos atributos de entrada, me va a calcular una probabilidad entre 0 y 1, así que yo puedo saber cuán bien está haciendo la clasificación a partir de la probabilidad, así que la puedo estudiar. Entrega una función objetivo suavizada y sin restricciones, que es la sigmoide que vimos recién. Se puede utilizar en conjunto con modelos bayesianos, porque como entrega una probabilidad, lo puedo utilizar o meter esta función en modelos bayesianos. Se pueden interpretar los coeficientes del modelo como indicando la importancia que tienen las variables. Eso es muy común, que en la regresión logística los parámetros que yo obtengo los estudio para ver la importancia que tienen dentro del modelo. Puede ser regularizable, que ya lo vamos a ver más rato, y extensible a múltiples clases. De las desventajas, que es un modelo lineal, por lo tanto tiene todas las restricciones que tiene un modelo lineal. Si el número, bueno, eso pasa con casi todos los modelos, si el número de observaciones o de atributos de entradas para el aprendizaje es menor al número de variables, no se puede calcular. Ya eso se puede ver matemáticamente con los sistemas de ecuaciones. Bueno, asume una relación lineal entre las variables independientes y dependientes, por lo tanto, ¿cómo se llama? Tiene la limitación de ser un modelo lineal, básicamente. Y en altas dimensiones se sobreajusta, o sea, tiende a sobreaprender. Por lo tanto, por eso hay que aplicar lo que vamos a ver más adelante, que son las regularizaciones. Y la verdad que en la práctica la regresión lineal, si bien es cierto, funciona bastante bien en modelos simples, o problemas simples, mejor dicho, tiende a fallar en problemas más complejos, sobre todo los que son no convexos. Y la verdad que así, o sea, ustedes van a ver si es que hacemos algunos ejercicios de estos, y los comparamos con las redes neuronales, se dan cuenta que la regresión logística es una de las que, que en general no funciona tan bien para problemas más complejos. Bueno, este es el repaso. La verdad que todo esto yo asumo que lo han visto de alguna forma en las otras asignaturas. De todas maneras, igual vamos a hacer un poquito de código para que lo entiendan, pero igual vamos a hacer un poco de código, porque yo asumo que lo que vimos así rápidamente de descenso gradiente ya lo vieron en la asignatura pasada, pero bueno, igual lo vamos a repasar, pero la idea es que tengan esta materia para que lo repasen, ¿ya? Bueno, hablamos que la regresión logística es un modelo que se ajusta y que funciona bien con datos que están separados linealmente, y funciona bien. Y ya sabemos que una de las desventajas es que para problemas más complejos tiende a fallar. Entonces existe otro tipo de clasificador, que es la máquina de soporte vectorial o support vector machine, que de alguna forma todas estas debilidades que tiene la organización logística logra soportarlo. Estos support vector machine, o estas máquinas de soporte vectorial, son dicotómicas, están pensadas para problemas binarios. También se pueden extender a problemas multiclase, pero donde funcionan bien, bastante bien, son en estos problemas binarios. ¿Cuál es la idea del vector de soporte? El vector de soporte busca también, igual que la regresión logística, separar este conjunto en dos conjuntos a partir de una recta. Pero acá él hace algún análisis que no lo hacen los otros tipos de clasificadores, y por eso según mi punto de vista, ¿no? Puede que otro tenga otro punto de vista, según mi punto de vista, este es uno de los mejores clasificadores dentro de lo que es el Machine Learning clásico, porque se ajusta a muchos problemas. ¿Y cuál es la gracia, o cuál es la virtud que tiene este algoritmo? Es que se trata de que la recta que divide estos dos separe lo más posible este conjunto de este otro, ¿ya? En la regresión logística no lo hace, porque lo que estamos haciendo en la regresión logística es adaptar un problema de regresión a un problema de clasificación, y por lo tanto la recta que se genera no tiene restricciones. O sea, puede generarse, porque cualquier recta acá es válida. Esta recta es válida. A ver, voy a ver si, que cada vez que uso el anotador, se me cae el, se me cae esta cosa. Ya empezó a dar mi problema. Ya, por ejemplo, ¿están viendo o se cayó? Se Aló, cayó. sí, ya, sí, no, sí. Tengo otros problemas con este anotador, no sé qué pasó, ya. Entonces, volvamos de nuevo. Entonces, yo lo que quiero es separar estos dos conjuntos. Entonces, la regresión logística,
No, lo hizo como quería. La regresión logística, el problema que tiene es que cuando hace el ajuste, a él le da lo mismo esta recta. Ah, se cayó de nuevo. A ver de nuevo. Ya. A ver si sube. Ya. Entonces, a la regresión logística le da lo mismo esta recta. Ya. No se cae. No tengo forma de hacerlo. Ya voy a intentarlo por enésima vez. Pero voy a tratar de no cambiar el color porque eso es lo que parece que se hace. A la regresión logística le da lo mismo esta recta. Quería cambiar el color así para que se viera. Esta recta, pero voy a hacerlo bien extremo. Esta recta, por ejemplo, ya, o esta recta, incluso esta recta, eh, a la regresión logística, si corta los dos, él asume que están bien, ¿ya? Sin embargo, la máquina de soporte vectorial se va a preocupar de buscar aquella recta que separe mejor este conjunto de datos, ¿ya? Me va a dar miedo tocar esto. Por ejemplo, la regresión logística va a tratar de buscar una recta que pase entre medio de los dos datos, ¿ya? Y para eso él se va a fijar en estas distancias, ¿ya? En estas distancias que están acá, están acá. Ay, no quiero. Ahí sí. Entonces, él va a tratar de buscar que este con ese se alejen lo máximo posible de la recta. Eso es lo que hace el algoritmo de máquina de soporte. Se va a tratar de que cada uno de estos se alejen lo más posible de la recta. Entonces, el algoritmo restringe cualquier recta. Lo azul es como lo haría la regresión logística. La regresión logística, si se separa, él elige esa recta y punto, se acabó. Y puede ser de que para un conjunto de datos funcione bien, pero para otro funcione mal. En el caso de la máquina de soporte, él se va a preocupar, a partir de la técnica que se ocupa acá, del algoritmo, de que la recta que se elige, ojalá esté lo más separado de las dos clases, ¿ya? Entonces, eso es importante entenderlo, ¿ya? Ahora, voy a tratar de esto que ojalá no se caiga. Bueno, no quiere salir. Entonces, lo que hace este clasificador, como les decía yo, es tratar de buscar estos puntos, ¿no es cierto?, que van a hacer que la recta quede pase justo por el medio. Y para eso, lo que hace la máquina de soporte vectorial, antes de hacer cualquier cálculo, trata de encontrar lo que se llaman los vectores de soporte, y que son estos puntos, ¿ya? Que son los que están más cercanos entre las clases, pero que son los que me separan mejor la recta. Entonces, él trata de encontrar estos vectores de soporte y sobre esos vectores de soporte poder, de alguna forma, eh, obligar que esta recta esté lo más lejano de esos vectores de soporte. Y eso va a obligar a que tenga esa recta una dirección en específico, ¿ya? Entonces, como dice ahí, corresponde a un hiperplano de la máxima separación entre los puntos más cercanos de cualquier clase, que es el margen funcional, y en general, mientras mayor sea el margen, menor es el error de clasificación. O sea, si tengo esta separación es más grande, quiere decir que las clases están bien separadas y la recta que está pasando ahí no se va a equivocar, ¿ya? Pero en la práctica eso no es así, así que vamos a tener que eh, agregarle algunos elementos más a la máquina de soporte vectorial. Entonces, como pueden ver acá, yo puedo tener estos márgenes, que lo que trato de hacer es que esa recta separe lo máximo posible una clase de la otra. Puedo tener un mal margen como este, que tengo una pequeña distancia acá y mucha distancia en la otra clase, entonces ese es un mal margen, ¿ya? Perdón,
al revés, aquí tenemos una distancia muy grande y aquí tenemos distancias muy pequeñas, eso sería un mal margen porque esto estaría muy cercano a una clase y a mí lo que me interesa es tener un equilibrio entre las distancias entre una clase y la otra. En este caso, lo de acá sería un buen margen. ¿Mm? Ya. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Bueno, hay varias formas. La definición formal nuevamente es que yo voy a tratar de buscar un optimizador que sea capaz de encontrar aquellos parámetros que se ajusten bien a mi modelo y para eso tengo que buscar la función de pérdida para la máquina de soporte vectorial. En este caso, en la máquina de soporte vectorial utilizan como error este, este error, el de Hinge, ya, el que está acá. Entonces nosotros lo que tenemos que encontrar es una derivada a esta función para que podamos construir el optimizador por descenso de gradiente. Y en este caso, la derivada de eso, afortunadamente ya alguien la calculó, es esa que está acá. ¿Ya? Ahora, entonces como pueden ver, y lo que les decía al comienzo de la clase, los algoritmos, los nombres de los algoritmos van a tener relación con la función de pérdida. Nosotros utilizamos una función de pérdida recién logística o logarítmica. Ahora vamos a utilizar la función de Hinge y como usé la función de Hinge, este algoritmo se llama máquina de soporte vectorial y aquí podemos ver que dentro de la máquina de soporte vectorial tenemos la función de pérdida, que sería este error, que sería la función de Hinge para clasificación y un componente adicional que sería de regularización, ya que es lo que está acá. Ahora, ¿qué se entiende por componente de regularización? Ya, el componente de regularización lo que trata es de alguna forma controlar que esta optimización no generalice, ¿ya? Perdón, que generalice, ¿ya? Y que no ajuste demasiado los datos a los datos de entrada. Entonces, lo que estoy tratando de evitar con esta regularización es que se sobreajuste o se genere un overfitting, ¿ya? Ahora, la explicación de esto está en que si yo tengo una función de pérdida que cuando yo calculo la clasificación real versus la clasificación. O sea, cuando hago la multiplicación entre la clasificación real, entre la etiqueta real y lo que está prediciendo y me da un signo positivo, quiere decir de que ahí no hay error. Entonces quiere decir que toda esta función de pérdida va a dar cercana a cero. Si tengo un modelo que sobreaprendió si sobreaprendió los datos, se aprendió de memoria los datos, todos los errores van a ser mínimos. Por lo tanto, esta función va a ser mínima. Entonces, ¿dónde me doy cuenta yo de que esta está sobreaprendiendo? Y la explicación la tengo más adelante, es que cuando una función generalmente sobreaprende, estos coeficientes o parámetros crecen mucho. Entonces, ¿por qué? Porque trata de buscar funciones más complejas. Entonces, la forma de poder regularizar esto en el tiempo para que lo aprenda sin sobreaprendizaje es que castigar cada vez que estos pesos o parámetros crezcan, ¿ya? Entonces, con esta función de acá, lo que hago yo es que si a pesar de que esto me está dando, este error me está dando muy cercano a cero, pero si estos teta o estos parámetros crecen mucho, yo tengo que castigar esta función de pérdida para que busque otros parámetros que me den un error mínimo, pero que no crezcan, que estos teta no sean grandes, ¿ya? La explicación de esto, traté de ilustrarlo acá. Si hablamos dentro de lo que es la regresión lineal, por ejemplo, yo puedo tener acá, tengo aquí unos puntos, un dataset, y lo ideal sería que esto se ajustara a esa curva, ¿ya? Eso sería lo ideal. Ahora, si yo pienso en un modelo sencillo, por ejemplo, aquí tenemos un polinomio, que si ustedes pueden ver, este es un polinomio de grado n. Si yo tengo un polinomio de grado 1, si ustedes reemplazan acá la función de sumatoria, un polinomio de grado 1 quiere decir que tendría un parámetro, el valor de la variable de entrada, más un bias, y eso sería un polinomio de grado 1, y lo que haría es que si yo trato de ajustar esto a estos datos, lo que me va a dar como resultado es esta recta, porque estoy haciendo una regresión. Como ven, acá el error va a ser grande porque esto es una curva y esto es una recta. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es subir el grado del polinomio. Y eso significa que el polinomio lo hago crecer. Así que para este mismo valor de x que está acá,
yo lo voy a elevar al cubo, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dejar igual. Como ven, voy ahora a agregar 3 parámetros más. O sea, sí, 2 parámetros más. El W3, el W2 y el W1. Entonces, voy a tratar de ahora de ajustar a partir de un modelo de regresión lineal estos 2 parámetros. Y lo que me voy a dar cuenta es que estos parámetros, cuando tengo más parámetros, yo logro ajustar de mejor forma mi modelo. Así que hasta ahí estamos bien. O sea, si yo subo de grado el polinomio de ajuste, en este caso la función de hipótesis es no lineal, en este caso, y utilizo las técnicas que hemos visto ya en clase, yo puedo ajustar estos parámetros sin necesidad de de hacer modelos más complejos. El problema está que yo me puedo como entusiasmar en agregar eh, polinomios de mayor orden, y eso va a obligar que el modelo se complejice más, que sea más complejo, como en el caso de acá. En este caso dijimos que vamos a utilizar un polinomio de grado 9, por lo tanto tenemos hasta x elevado a 9, y por lo tanto los valores de los parámetros de nuestros polinomios van a empezar a crecer mucho. Lo que vamos a hacer en cierta medida es que estos serían los valores reales, que son los azules, y finalmente cuando el modelo aprende, se aprende esos valores, pero los valores intermedios no los generaliza. O sea, es decir, el modelo se complejizó tanto, por lo tanto pudo hacer curvas más complejas, pero desgraciadamente cuando yo trato de ver valores intermedios, este da errores gigantescos. O sea, para los valores reales se los aprendió porque ajustó una curva muy rara para poder aprenderse estos datos, pero como pueden ver ustedes, cuando yo trato de generalizar o buscar otro punto intermedio, lo va a hacer mal. De hecho, este punto es un outlier y se lo aprendió igual. Entonces, eso genera errores en los modelos. Y si ustedes miran los parámetros internos, los W del modelo, se van a dar cuenta que los valores para poder llegar a una función tan compleja son grandes. Entonces, para eso, yo aplico lo que son las regularizaciones. La regularización lo que va a tratar de controlar es que estos pesos, o sea, que la función de pérdida de esta de acá dé cercana a cero, pero que si crece mucho el W castiga la función de pérdida y haga que el optimizador trate de buscar aquel modelo que tenga el mínimo error y que también tenga valores de parámetros pequeños. Si no colocan eso, se va a aprender esto de memoria, porque va a buscar forma de ajustar los datos muy complejas. Con esta forma va a tratar de alguna forma, inhibir el modelo para que busque formas complejas, pero no tan complejas. En este caso, si agregamos ese W acá como un término de regularización a nuestro modelo de optimización, va a pasar eso. Por ejemplo, en este caso tengo un polinomio de grado 9, pero al castigar que los pesos no crezcan, logro crear un modelo que ajusta y generaliza mejor. ¿Ya? Entonces, volviendo atrás, todo este enredo que les acabo de contar, este término que está acá de regularización lo que trata es que estos parámetros no crezcan y que el modelo no aprenda de memoria, es decir, el modelo no se sobreajusta o sufra de overfitting. Entonces, esta forma de regularización es la que ayuda a que mi modelo quede más estable. Ahora, ¿por qué ustedes dirán, profe, por qué está pasando toda esta materia? Porque después vamos a darnos cuenta que cuando trabajemos con las redes neuronales son modelos complejos. Y si yo dejo una red neuronal que aprenda así sola, lo más probable es que tienda a sobreajustarse. Entonces, sobre todo cuando hay pocos datos. Entonces, hay dos formas de regularizar un modelo. Teniendo muchos datos, o sea que el modelo tenga tantos datos que aprende bien y no produce modelos complejos. O el otro es obligar a la red neuronal que se regularice con un término como este de castigo en la función de optimización. Las redes neuronales ya van a ver los optimizadores que vamos a utilizar, que no los vamos a programar nosotros, sino que los vamos a usar, viene con un término de regularización justamente para evitar el sobreajuste. En resumen, ustedes pueden mejorar sus modelos sus modelos ¿cómo se llama? Sus modelos de aprendizaje regularizando de dos formas. Una, entregándole al modelo muchos datos, porque eso automáticamente ayuda a que el modelo no se sobreajuste, o lo otro, si no tienen muchos datos de entrada, pueden utilizar la regularización para poder ajustar su modelo y hacer que se vuelva más estable. Ya, como pueden ver acá, este es sin regularización y como ven quedó un modelo sobreajustado y aquí tengo un modelo con regularización agregando en la optimización este parámetro y eso me ayuda a que mi modelo converja mejor. ¿Ya? Em, bueno, aquí esto un poco para contarles que cuando trabajemos con las redes neuronales,
Esto va a ser muy común y este gráfico vamos a usarlo siempre para poder entender bien si mi modelo está aprendiendo o sobreaprendiendo. Entonces, por ejemplo, la línea azul muestra el error, ¿no es cierto?, que hay cuando yo le enseño una red o a un modelo, le enseño un modelo, le paso unos datos, él estima los datos y como son los mismos datos que aprendió, generalmente dan errores pequeños, ¿ya? Como pueden ver acá. Sin embargo, cuando le muestro el conjunto de entrenamiento, generalmente el conjunto de entrenamiento, como son datos que no aprendió, va a dar un error mayor. A mí me gustaría, si ustedes me pudieran decir qué zonas de este modelo aprendió bien, dónde sobreaprendió y, y zonas donde no aprendió nada. Ustedes me podrían decir en qué valores yo tengo aprendizaje o sobreaprendizaje. ¿Me pueden indicar o no? Bueno, en esta zona, por ejemplo, se nota claramente que hay un sobreaprendizaje, un overfitting. ¿Por qué? Porque cuando tengo valores, el modelo está aprendiendo, o sea, le paso los datos de entrada con los que le enseñé y me da errores casi cero, ¿ya? Pero sin embargo, cuando le paso conjuntos de la parte del entrenamiento o datos de entrenamiento, el error que tiene o las predicciones que tiene son muy malas. Eso quiere decir que el modelo aprendió sus datos, no aprendió más. Entonces, en la medida que yo voy iterando, ¿no es cierto? Voy viendo de que se obtienen cosas que son más, que son, que tienen cierto sentido. O sea, que el modelo tiene un error pequeño y cuando le presento datos nuevos, como son datos nuevos, obviamente tiene un error, pero ese error es constante, o sea, no hay problema. Aquí quiere decir que el modelo está ajustando bien. De aquí viene el peor de los casos, es cuando el modelo, o sea, ni el modelo, mostrándole los datos de entrenamiento y los datos de prueba, aprende. Ya aquí los dos están teniendo errores grandes y lo básico sería que el modelo de entrenamiento se lo aprendiera. Aquí no se lo está aprendiendo. Entonces aquí tenemos los tres casos. O sea, tenemos el caso donde el modelo ajusta muy bien y es casi cero el error, pero cuando le presento datos de entrenamiento, tiene un error grande, o sea que aquí tenemos un problema de overfitting. Acá tenemos un modelo que aprendió y que generalizó, y aquí tenemos un modelo que tiene un underfitting, o sea que no aprendió, ya ni siquiera se aprende los datos que él tiene. Quizás porque el modelo está muy complejo, ahí seguramente hay algunos problemas de eso. Entonces, eso sería el tema de las máquinas de soporte. Bueno, ya me estoy quedando un poco fuera de la hora. Entonces, bueno, la idea es que yo tengo datos, pero muchas veces los datos no vienen así tan bonitos como los que se los he mostrado hasta el momento, sino que vienen con valores o etiquetas que están solapadas, ¿ya? Y están metidas dentro de los datos. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, la máquina de soporte vectorial es un algoritmo bien completo y viene con ciertos hiperparámetros para ajustar y mejorar cuando tengo problemas muy complejos, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, en un caso tan complejo como esto, yo lo que puedo hacer es tratar de rodear esto con una recta a partir de una técnica que ya vamos a ver y poder encontrar solución. Pero ya como eso, ya estamos en la hora, lo voy a dejar para la próxima clase y no enredarlos más. Ya, pero vamos a ver cuáles son los parámetros importantes para la máquina de soporte y ya con esto estaríamos cerrando lo que es la clasificación, ¿ya? Y empezaríamos ya con las redes neuronales. Bueno, antes de que se vayan, me gustaría dejarles la, mm, la asistencia para que tomar la asistencia. Y bueno, y si tienen dudas, pues, me puedan ustedes indicar si tienen alguna duda o cualquier cosa que quieran preguntarme. Ya les paso la asistencia.
Bueno, también indicarles que ahora desgraciadamente me enfermé y a mí me gusta hacer las clases presenciales y es un poco incómodo, pero bueno, es lo que puedo ahora hacer. A mí me gusta explicar un poco mejor porque me gusta usar toda la pizarra y aquí estoy un poco limitado de eso. Espero ya la próxima clase estar bien y poder trabajar con ustedes. ¿M? Así que les pido tomar la asistencia y bueno, si no tienen dudas se pueden retirar. Yo les pediría sí, les voy a modificar el código o sea, les voy a modificar la fecha para que entreguen la regresión lineal porque me interesa que la hagan. Traten de probarla, traten de pasarla por el conjunto de pruebas y enviarla, ¿ya? Y si tienen dudas, igual decirme, ¿no? No entiendo cómo hacerlo, o si sé hacerlo, o yo haría esto, o cualquier cosa, déjenmela ahí en el Revit y lo revisamos, ¿ya? La idea es que entiendan, o sea, no solamente aprendan a usar las librerías, sino que entiendan cómo funciona por dentro. Por eso yo le doy énfasis a que hagan un poquito de algoritmia más dura para que entiendan cómo funcionan los parámetros internamente. También voy a tratar de hacer un ejercicio de clasificación lineal pequeño para que ustedes vean cómo internamente todo esto se va ajustando y tengan una mayor claridad. Seguramente después cuando pasemos a redes neuronales ya vamos a usar los modelos y ya las cosas que están hechas, pero por ahora me interesa que entiendan como la parte introductoria. ¿M? Así que no sé pues, si tienen alguna duda, si no, ya terminamos la clase de hoy.